que en realidad no existe crimen perfecto y que el único responsable del vil asesinato de su señora madre y de su hermano Mauricio Leal Hernández es el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. En esta oportunidad, el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández dejó muchas huellas y rastros que permitieron a la Fiscalía General de la Nación descubrir su actuar criminal. Y para tal efecto, honorable señora jueza, y como ha sido autorizada como evidencia demostrativa, y por supuesto apoyo a los alegatos de conclusión, le solicitaré con su venia que se permita presentar de manera muy rápida, atendiendo el tiempo que se nos ha otorgado, una pequeña presentación, su señoría. Muy bien, es así que estos alegatos tiene tres personas involucradas, una en calidad de acusado, que es el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, y dos víctimas, como es su madre, la señora Marlene Hernández Tavares, y como lo es su hermano, el señor Mauricio Leal Hernández. Dentro de los delitos que se ha podido probar por parte de la Fiscalía General de la Nación, tenemos el del homicidio agravado, bajo esas circunstancias muy excepcionales, como es el haberse cometido en contra de parientes, bajo ese grado de consanguinidad, madre y hermano, por precio, promesa remuneraria, ánimo de lucro o por otro motivo ayepto o fútil, con sevicia y colocando a la víctima en estado de indefensión. Por otra parte, el delito de ocultamiento de elemento material probatorio, que en realidad la Fiscalía General de la Nación lo pretendía utilizar en sede de juicio oral en contra del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. 11 aspectos en concreto, 9 que hacen parte de la vinculación directa, en grado de más allá de toda duda razonable, del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández como autor de las conductas de homicidio agravado bajo esas circunstancias muy excepcionales y el delito de ocultamiento de elemento material probatorio. Esto es en el concurso material sucesivo y homogéneo y en el concurso material heterogéneo, su señoría. ¿Qué logramos probar, honorable señora jueza? Que en realidad los cuerpos fueron encontrados entre el domingo 21 de noviembre del 2021 y el lunes 22 de noviembre de la misma anualidad en el conjunto residencial Arboleto, casa 10, más exactamente en la cama doble, donde dormía el señor Mauricio Leal Hernández. Actuar criminal que no fue desplegada por otra persona, sino su hermano, como es el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. ¿Qué logramos probar, honorable señora jueza? Que en el conjunto residencial Arboleto cuenta con 2 puertas de ingreso, los cuales resultaba imposible, bajo esas condiciones de seguridad, que persona distinta al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández pueda ingresar a dicho bien inmueble. También que pudimos probar, honorable señora jueza, que efectivamente el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández ingresó al conjunto residencial Arboleto el domingo 21 de noviembre del 2021 aproximadamente a las 23:37 horas, permaneciendo en esa vivienda hasta el lunes 22 de noviembre a las 11:15 horas. ¿Qué probamos también, honorable señora jueza? Que los 2 cuerpos sin vida fueron encontrados por los ciudadanos José Yair Ruiz Palacios y el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Esto en el aproximado de horas a las 14:34 horas del lunes 22 de noviembre. También probamos, su señoría, que el ciudadano José Yair Ruiz Palacios, quien laboraba como conductor del señor Mauricio Leal Hernández, el 22 de noviembre del 2021, alrededor de las 6:19 horas, presuntamente tuvo contacto a través de un mensaje de texto de WhatsApp con el señor Mauricio Leal y le indicó que no era necesario que suba hasta su casa de habitación. Aquí también probamos que efectivamente el señor Mauricio Leal Hernández no se comunicaba de esa forma, vía WhatsApp, con el señor José Yair Ruiz Palacios. También logramos probar a través de las cámaras del conjunto
se puede apreciar que el sábado 20 de noviembre del 2021, siendo las 21:59 efectivamente ingresó el señor Mauricio Leal Hernández con destino a la residencia y de igual forma, honorable señora jueza, a las 22:52 arribó al conjunto residencial Arboleto el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. El domingo 21 de noviembre, ellos desayunaron y compartieron parte del día hasta las 12:48, cuando el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández decide salir con destino a Cocorico, que está ubicado en la calle 71, número 906, donde compró unos combos y se devuelve al conjunto residencial siendo las 14:10. Logramos probar, honorable señora jueza, que siendo las 18:13 sale nuevamente el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández con destino a una fiesta en Bogotá, donde compartió con sus familiares. Las víctimas se encontraban con vida para el domingo 21 de noviembre del 2021. Esto es, la señora Marleni Hernández Tavares y el señor Mauricio Leal Hernández. También logramos probar que la señora Marleni Hernández Tavares, siendo aproximadamente las 19:40, realiza una llamada con duración de 28 minutos y por otra parte el señor Mauricio Leal Hernández envió un mensaje de audio por WhatsApp al señor Jonier Leal alrededor de las 21:15 con el fin de solicitarle que le llevara unas galletas y que la última persona en ingresar, importante resulta, y establecer que no hay crimen perfecto, que fue el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, que ese domingo 21 de noviembre ingresa al conjunto residencial Arboleto, siendo las 23:37. Esta persona, por supuesto, y aquí quedó demostrado y probado que ingresó solo a dicha residencia. También, su señoría, logramos probar que el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández tuvo tiempo suficiente para atacar con un cuchillo a su señora madre de forma despiadada en la habitación de la señora Marleni Hernández Tavares y luego desplazarse hasta la habitación del señor Mauricio Leal Hernández, donde efectivamente lo pone en un estado de indefensión, dándole a ingerir sopiclona, lo intimida, le causa 4 puñaladas con la mala fortuna que la hoja del cuchillo queda al interior del cuerpo y se desprende la cacha, quedando esta debajo de la almohada, para luego ir a la cocina por otro cuchillo y con sevicia lo vuelve a atacar para acabar con la vida de su hermano. Esto es, previo a ello, le hizo, su señoría, firmar una carta donde toda la herencia del señor Mauricio Leal Hernández se la dejaba, no a sus hermanos, sino a su hermano y sobrinos. Eso quedó en la carta que se encontró al lado de los cuerpos del señor Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares. Además, el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, para modificar la escena de los hechos, utilizó guantes con el fin de hacer parecer que se trataba de un homicidio que el señor aparentemente que el señor Mauricio había acabado con la vida de la señora Marleni Hernández Tavares y posteriormente él, o sea, el señor Mauricio Leal, se había quitado la vida. Esto era una tesis que fue totalmente falaz y mentirosa, su señoría. También que logramos probar que efectivamente esta escena de los hechos fue totalmente modificada. Y por último, su señoría, pues vamos a avanzar y determinarle a usted esa línea de tiempo. Esa línea de tiempo es fundamental para estos alegatos, su señoría. Toda inicia el 21 de noviembre del 2021. El domingo 21 de noviembre del 2021 a las 19:40, la señora Marleni Hernández Tavares envía un audio por WhatsApp al señor Simón. Vamos a pasar. Ay, buenas noches, don Simón. Ay, tan bello, gracias por tenerme mis niñitos tan bellos, don Simón, que Dios lo bendiga. Saludes. Muy bien. A las 21:15, Mauricio envía un audio por WhatsApp al señor Jonier para que le comprara unas galletas. John, hola, ¿cómo estás? John, un favor, solo si se puede, porque yo sé que es engorroso y de pronto no hay sitios abiertos ahora o algo, o de pronto vienes ya cansado. Si de pronto la logras, me puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral. Club Social Integral.
el paquete. Muy bien. A las 23:37 horas, efectivamente, el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández ingresa al conjunto residencial Arboleto. Posteriormente, importante detenernos aquí, honorable señora jueza, a las 23:45 horas hasta las 5:53 horas, previo a ello, pues el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández indicó que tomó valeriana y que se fue a acostar y no escuchó absolutamente nada. En esta ventana de muerte, su señoría, indicamos que de acuerdo a esos elementos materiales probatorios y de manera científica, con 4 dichos de 4 expertos, su señoría, abro comillas y resalto, teniendo en cuenta la fecha y hora de inicio de la inspección a cadáver y la fecha y hora de documentación de los fenómenos cadavéricos en la necropsia de Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares, se establece que el intervalo post-mortem, una vez realizado el promedio de los 2 casos, es de aproximadamente 30 horas. Es de anotar que estos cambios post-mortem dependen de múltiples factores y varían, por lo tanto, da un aproximado, es decir, unos márgenes o rasgos variables con una nueva información, un margen total. Y como se había dicho, este rango es inferior a las 42 horas con un promedio de 30 horas. Es de anotar que este análisis retrospectivo, tomando como base la hora de inicio de las necropsias. Dejamos en claro, honorable señora jueza, que efectivamente la muerte se produjo en ese intervalo post-mortem desde las 23:45 del 21 de noviembre a las 5:53 horas, como tiempo máximo, honorable señora jueza, del lunes 22 de noviembre del año 2021. Vamos a continuar, su señoría. Un segundito, por favor. Continuando con esa línea de tiempo, se observa que efectivamente el vehículo gris de placas DDK 609 sale siendo aproximadamente las 11:19 horas, donde se observa pues el vehículo donde únicamente se transportaba el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. El lunes 22 de noviembre 2021, 11:26 horas, Johnny envía un audio por WhatsApp a la mamá, inicia con un saludo, caricias y posteriormente comenta que ya estaba, que no los quiso despertar porque estaban dormidos. Listo. Y lunes 22 de noviembre, Johnny envía un audio por WhatsApp a Mauricio, le manifiesta que le envía un recibo de transferencia que le hizo Andrés. Posteriormente, su señoría, pues es ya cuando ingresan a la habitación o a la casa a las 14:43 horas, tanto el conductor como el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Hacemos. Abramos la presentación. Se muestra dónde sucedieron los hechos, honorable señora jueza, en el condominio Arboleto, donde efectivamente existen 2 entradas con unas condiciones de seguridad totalmente amplias. La escena de los hechos es importante tener en cuenta aquí, su señoría, el resultado de toxicología por el alto nivel encontrado en la sangre, inductoras al sueño, depresoras, lo que indica que estas sustancias fueron ingeridas previamente a la muerte. Con esto es muy poco probable la posibilidad de un suicidio o una autoagresión. La tipicidad de las lesiones en un suicida, pues lo esperado es que en los casos de suicidio las lesiones sean en sitios certeros, precordiales o en la zona de corazón o en la zona del cuello o antebrazo. En el presente caso son heridas en abdomen, lo cual no es esperado por un suicida. Y es poco usual que una persona con fines suicidas no se retire o mueva la prenda de la zona corporal en la cual se va a causar dicha lesión. Pues es así que da cuenta bajo esas sustancias que efectivamente no fueron, vamos pasando.
Descripción de las lesiones, efectivamente, su señoría, en el protocolo de necropsia de la señora Marleni Hernández Tavares se indica que la manera de muerte fue violenta homicidio. En el del señor Mauricio Leal Hernández, su señoría, también se precisa que fue violenta homicidio. Aquí se observa cómo efectivamente se logra recuperar al interior del cuerpo de la víctima, del señor Mauricio Leal Hernández, ese cuchillo que, según el cotejo que se hizo con la herida causada a la señora Marleni Hernández Tavares, pues correspondía a la misma profundidad, honorable señora jueza. Aquí, importante, su señoría, esa gota de sangre que corresponde a la víctima Marleni Hernández Tavares y que, según resultado de genética, indica: Marleni Hernández Tavares no excluye como el origen perfil genético encontrado en el escobillón IDMP 27 tomado primer escalón de ascenso entre niveles 2 y 1 en 20 cuatrillones, 20 veces más probable el hallazgo genético si el ADN encontrado en el escobillón IDM 27 primer escalón de ascenso entre niveles 2 y 1 proviene de la señora Marleni Hernández Tavares que provenga de otro individuo. Su señoría, y es aquí como vamos demostrando ya, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad, no de otra persona, su señoría, sino del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Se indica, su señoría, que en la toalla encontrada en la habitación del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández se encuentra sangre, su señoría, y al realizar el resultado de genética forense, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, llega a las siguientes conclusiones. Jonier Rodolfo Leal Hernández no se excluye como el origen del perfil genético encontrado en el ID elemento material probatorio, fragmento de toalla, baño de alcoba número 2 del segundo nivel, en un cuatrillón de veces más probable que el hallazgo genético, si el ADN encontrado en esta evidencia proviene del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández que provenga de otro individuo de la población de referencia. Quiere llamar la atención, honorable señora jueza, cuatrillón de veces más probable. Ya nos daría certeza, su señoría. Segundo, Jonier Rodolfo Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares no se excluyen como aportante a la mezcla de células debidamente cotejadas en el fragmento de toalla, baño de alcoba número 2 del segundo nivel, en 14 trillones de veces más probable el hallazgo genético si la mezcla proviene de Jonier Rodolfo Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares que provenga de otros dos individuos desconocidos. Aquí importante resulta detenernos, su señoría, científicamente probado dónde se encuentra la sangre para el cotejo o el resultado de genética forense en dicha toalla que corresponde tanto de la señora Marleni Hernández Tavares como del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Esto debidamente probado según la prueba que desfiló ante su dignidad, su señoría. Su señoría, se halla rastro de sangre en funda de almohada ubicada en el cuarto de la señora Marleni que proviene de Mauricio Leal, almohada hallada en el piso al lado de la cama. Tenemos lo siguiente. El perfil del hisopo, fragmentos de camiseta ID, elemento material probatorio, hisopo, muro norte de la habitación número segundo nivel, fragmentos de funda, habitación número 1, nivel 2 contra el muro norte, fragmentos de funda, habitación número 1, nivel del costado occidental, fragmento de funda, habitación 3 contra el muro occidental, hisopo, fragmento color negro, hisopo superficie, mano arma corto punzante, hisopo de superficie extrema, elemento material probatorio, proviene efectivamente del señor Mauricio Leal Hernández. Perfecto. Ese análisis, retrocedamos, el análisis de cámaras, el análisis de cámaras de vigilancia, su señoría, efectivamente se logra observar que la única persona que ingresó
al conjunto residencial Arboleto, fuera de las víctimas, su señoría, fue el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Continuemos. El resultado de toxicología, en el cual se indica, según las sustancias inductoras al sueño y depresoras, que era imposible que el señor Mauricio Leal Hernández, con un cuchillo en su cavidad torácica, vaya por otro cuchillo y nuevamente se autolesione. Eso solo cabe en la mente fantasiosa del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Continuemos, por favor. Aquí el resultado de biología, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, y así fue probado, manchas de color marrón, algunas con características de transferencia en textura, al parecer de guante, sobre una funda de almohada de color blanco hallada sobre el piso al lado de la puerta de ingreso del baño de la habitación número 1, segundo nivel, el cual se encontró como hallazgo número 6, su señoría, y eso se probó en sede de juicio oral, bajo las preguntas que se hicieran por este delegado, que fueron debidamente corroborados por su dignidad. Pasémoslo. Muy bien. El resultado de grafología del Instituto Nacional de Medicina Legal llega a esa conclusión, según el cotejo que se hizo con el pagaré y los demás elementos materiales probatorios encontrados. Efectivamente, se trata de la letra del señor Mauricio Leal Hernández, pero con estas conclusiones: caracteres alfabéticos sobrealzados, irregulares, pausados, con repisamiento, línea de reglón sinuosa, desproporción de signos, falta de orden espacial, cambio de la depresión, dejando trazos incoloros y otros más intensos con mayor descarga de la tinta. Su señoría, pues efectivamente se trataba de la letra del señor Mauricio Leal Hernández, pero la misma pues no era inusual, se trataba de repisamientos con línea de región sinuosa, desproporcionado de signos, según el resultado de grafología del Instituto Nacional de Medicina Legal. Ahora bien, también quedó probado que la carta que escribió el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, encontrada en la habitación de la señora Marleni Hernández Tavares, con lo enunciado: te amo, madre, todo va a estar bien, y según cotejado con la propia letra del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, correspondía no a otra persona, sino interpretación del resultado: te amo, madre, todo va a estar bien. Y los folios de materiales preproceso allegados para cotejo suscritas como Jonier Rodolfo Leal Hernández correspondían a la letra del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, su señoría. Pasémoslo. El resultado de acústica forense, su señoría. Y aquí sí, importante detenernos, honorable señora jueza. Según los peritos que declararon en sede de juicio oral, la voz, vamos a pasarla. Perdónenme por todo. El otro. Perdónenme por todo. La voz que se escucha, encontrada en el celular del señor Mauricio Leal Hernández, en un interregno de tiempo entre las 6:19 y 6:21 horas, 6:22:47, 6:22:47 y 6:23:53, cuando estas personas ya se encontraban o ya habían fallecido a causa del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. El único que tuvo contacto con ese dispositivo móvil celular del señor Mauricio Leal Hernández fue el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Científicamente probado, honorable señora jueza. ¿Cómo lo probamos? Al realizar el estudio de acústica forense,
Primer estudio indicó que esa voz no era de el señor Mauricio Leal Hernández, diferente hablante. El siguiente estudio, su señoría, la voz encontrada en el celular de Mauricio Leal Hernández, siendo las 6:22, correspondía a la voz que fue cotejada del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Esto es, que la voz encontrada en el celular de Mauricio Leal Hernández correspondía a la voz del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, honorable señora jueza. Muy bien, vamos a continuar. Se halla en el sifón de la ducha del baño de la habitación de Johnny sustancia que da positivo para sangre humana, pero no es apta para perfil genético, ya que la misma se encuentra degradada. Aquí fue la forma tan audaz que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández quiso ocultar la evidencia, ocultar elemento material probatorio, ya que en su cuarto, en su habitación, en el sifón, se aplicó tanto detergente, su señoría, que como muy bien lo decían las empleadas, pues este no estaba tal como ellas lo habían dejado, con el único fin de no poder detectar perfil genético, su señoría. Continuemos. Resultado de análisis de tráfico de datos del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, y eso quedó probado. Se tomó la información desde las 00 horas a las 14:59 del 22 de noviembre del 2021, ya que fue la información aportada por el operador. El análisis se realizó en horas de conexión eje X y en el eje Y, midiendo el tiempo de duración en segundos de la conexión por datos, porque se puede evidenciar que la línea de comportamiento es que, aunque en el rango de tiempo ha llegado en el operador para ese día, se registraron 58 actividades de uso de datos durante la madrugada, esto es 001 hasta las 10:30, con una duración de 13:16 segundos de promedio, y aunque hubo horas en que los picos de duración 1:14 horas, 2:44 horas, 04:14, 5:44, 7:14, 8:44, 9 horas, también hubo un rango de horas 1:25 hasta las 2:36 en la que se registró uso de los datos constante, pero con menos duración en segundos. Honorable señora jueza, esa tesis que traía la bancada defensiva, pues se cae por su propio peso, máxime que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández indicó que los encontró dormidos y posteriormente su señoría, pues que tomó valeriana, se fue a dormir y no escuchó absolutamente nada, cuando su dispositivo móvil celular demostraba resultado de tráfico de datos. Eso fue debidamente probado. Pasémoslo. Quiero detenerme aquí, su señoría. Esto fue admitido como prueba documental, fue debidamente acreditada la declaración jurada del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, el cual indica en una de sus apartes, indica que salió de Bogotá a eso de las 6 p.m. a comprar una pieza de árbol de Navidad, pero que al fin no lo compró, sino más bien fue a una fiesta de cumpleaños, regresando a la casa a las 11:30 p.m. Llega y le avisa a Mauricio que ya estaba en la habitación de él, junto con su madre, que le había traído las galletas, que le había encargado, a lo que respondió que las dejara en la cocina y se fue a dormir. Su señoría, pues guarda incongruencia, en otra de las entrevistas que fue debidamente incorporada, pues efectivamente indicó que no los había querido molestar y estaban dormidos. ¿Por qué, su señoría? Y también, pues aquí importante, la herida que tenía el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, que miente. Su señoría miente indicando que había sido en su casa, que estaba construyendo un muro, y posteriormente indica que había sido con unas tijeras que se había cortado de esa manera. Siempre andaba sigiloso en aras de no indicar la mano al momento de la inspección inicial que hicieron los funcionarios del CTI. Vamos al aporte en el juicio del señor José Yair Ruiz Palacios. Resalta, yo bajo, abro la puerta y entro. Yo le dije a Johnny en ese momento que él abrió la puerta
y el que entró fui yo. Entonces me dice, ah, sí. En el taxi me preguntaba, ¿qué me habían preguntado de él? Yo le dije que me preguntaron cosas del entorno familiar. Le dije, pues, cosas normales. Cuando íbamos en el taxi, Johnner me dijo, quedé a verme con la doctora Erika, espere la llamo. Hizo parar el taxi, llamó a la doctora y nos dirigimos hacia el centro comercial Calima. Johnner empieza a preguntarle a la doctora que si en el caso que mi jefe, es decir, Mauricio Leal, apareciera en los dictámenes de medicina legal, que él estaba muy medicado, pudo haber hecho lo que hizo, o sea, el suicidio. También insistió como 2 o 3 veces que si la fiscalía manipulaba el celular, es decir, de Mauricio Leal, y encontraba alguna evidencia de que él se hubiera suicidado, dejando una nota, una foto, un video, la fiscalía lo podría manipular. Eso, su señoría, ya lo había planeado el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Él indicaba, siempre preguntaba, aquí hay 2 cosas buenas, yo voy a manejar todo y Andrés y yo, o sea, refiriéndose a él, Jonier Rodolfo Leal Hernández, somos los únicos herederos. Vamos a pasar... Buenas noches, mi nombre es José Jair Ruiz Palacio y identificaron extrañas a mí. Son el 22 de noviembre a las 6:19. Mi jefe me escribe y me dice que ya no le subo a la muchacha. Please, ve a la peluquería, ya no subo a la muchacha, quiero dormir. Pues cosas extrañas porque pues él nunca me mandaba emojis de manito y tampoco me decía Jair, sino que regularmente siempre me decía baby y nunca se refería conmigo en esas frases de jijiji. Siempre eran notas de audio. Bueno, ya el mismo 24 de noviembre, cuando llegamos a la casa después de la primera entrevista que nos hicieron en la fiscalía, Jonier Leal, llegamos con él en un taxi, Jonier Leal y mi persona, Jair Ruiz, él entra a su casa, él se sienta en el comedor, están sus hijos, están sus hijas, su hijo, su esposa, una prima de las hijas, está el sobrino de él y está mi persona. Entonces Jonier Leal se sienta en el comedor y Jonier dice, bueno, tras de todo lo malo hay 2 cosas buenas, que yo voy a ser el que va a manejar todo y que Andrés y yo somos los únicos herederos. Mi nombre es Jair Ruiz. El día que salimos de la primera entrevista en la fiscalía, él se reúne con su abogada, está el esposo de la abogada Zanetti, en el centro comercial Gran Calima. Entonces ellos se reúnen ahí, está Jonier, está mi persona, y Jonier empieza a preguntarle, a decirle a la abogada, varias veces le pregunta, abogada, si en caso de que en el celular de Mauricio lo abran, la fiscalía, y ahí hayan pruebas de que él hay fotos o audios de que él se suicidó, ¿la fiscalía puede manejar esas evidencias y borrarlas? Entonces, eso 1. 2, él también pregunta insistentemente de que si de pronto él cae a la cárcel, que si él pierde todos los derechos de su herencia como heredero. Le dice la abogada que no, la abogada Zanetti le dice que no, Lo otro es que él pregunta que si en caso de que comprueben de que Mauricio estaba muy drogado por las pastas que él se tomaba, que si estaba en caso muy drogado, que si era posible que definieran que él se suicidó, pero eso se lo preguntó Jonier a la abogada de él ese día en el centro comercial Gran Calima. Lo otro es que yo le comento a él, a Jonier, porque él me pregunta que si yo sabía de alguna cuenta de la mamá. Yo le dije que sí, que en la vivienda había una cuenta que era donde se retiraba para pagar la nómina, que la que firmaba los cheques era la mamá y todo, pero que en esa cuenta habían 1.600 y algo de millones de pesos. Yo le comento a Jonier Leal. Gracias, honorable señora jueza, y efectivamente en estos 10 minutos voy a terminar mis alegatos de conclusión. Continúa el delegado de la Fiscalía General de la Nación a indicarle a usted, honorable señora jueza, que una vez ha desfilado la prueba ante su digno despacho, se cumplió con esa carga probatoria que establece el artículo 7º de la Ley 906/2004, en el cual no queda duda que el único responsable de estos hechos fue el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, como quedó debidamente
acreditado. La plena identidad está demostrada del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Quedó también demostrado el vínculo de consanguinidad del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y su señora madre, Marlene Hernández Tavares, y su hermano Mauricio Leal Hernández, a través del perito, la doctora Diana Quiseno Cerinza, quien ingresó al juicio oral y concluye sobre los perfiles genéticos, honorable señora jueza. Entonces llega a la conclusión la Fiscalía General de la Nación que efectivamente pudo demostrar con suficiencia y probó, más allá de todo razonable, varios aspectos. El primero, que la única persona que ingresó a la casa de habitación del señor Mauricio Leal Hernández, ya que vivía con él hace 4 meses, fue el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. La única persona que en ese interregno de tiempo, entre las 12:43 y las 5, en un interregno entre las 5 de la mañana, acabó con la vida, primero de su madre, de la señora Marlene Hernández Tavares, atacándola de manera certera y de esta manera causándole la muerte. Pero también luego se desplaza hasta la habitación que se encontraba el señor Mauricio Leal Hernández, le propina una puñalada, posteriormente lo obliga a ingerir medicamento, Zopiclona, y posteriormente le hace firmar una carta dejándole todos los bienes a su nombre, a nombre de su hermano y a nombre de sus sobrinos. Entonces, honorable señora jueza, esto se pudo demostrar efectivamente con toda la prueba que desveló directamente ante usted, su señoría. Por eso no podemos, dentro de estos alegatos de conclusión, precisarle que la prueba debidamente incorporada como lo es el testimonio de la investigadora Olga Lucía Rincón Suárez, quien aplicó todos los métodos de búsqueda y recolectó de manera inicial toda y cada una de la evidencia que fue debidamente presentada ante su digno despacho. Recolectó los aparatos móviles celulares, los cuales sirvieron de cotejo, y establecer que la única voz encontrada en el celular del señor Mauricio Leal Hernández correspondía a la voz del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Y eso lo ha explicado con lujo de detalles. Recolectó la evidencia, la mancha de sangre, la toalla, su señoría, cómo se encontraba también el lugar de los hechos, el pagaré que fue objeto de incorporación como prueba documental, honorable señora jueza. Su señoría, pero tampoco dejemos pasar por alto el perito Juan Sebastián Morales Peña, como perito homólogo de Diana Leida Restrepo Maya, que ha sido cotejado o complementado de esta manera como un experto, su señoría, que nos da cuenta de esa ventana de muerte y que no pudo ser distinto que los cuerpos fallecieron, su señoría, en ese intervalo de tiempo, según el estudio amplio que hizo de las necropsias, honorable señora jueza. Lo mismo lo corrobora la profesional Andrea Milena Bernal Rey como toxicóloga del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y es aquí, su señoría, que llega a esa conclusión el señor Jorge Eduardo Paredes, como médico legista experto en casos complejos, que retoma todos estos testimonios y hace un estudio que fue ingresado como prueba documental, llegando a esa conclusión que las dos personas fallecieron entre el domingo, entre un interregno de tiempo que finalizaría el 22 de noviembre a las 5:43 de la mañana, cuando el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández se encontraba en la casa de habitación. También los testimonios de Juan Felipe Orozco Avendaño, el testimonio de
Raúl Quesada Fraser, que da cuenta, su señoría, pues cómo ocultaron la evidencia, cómo el elemento encontrado en el sifón, o mejor, que no se pudo encontrar para el perfil genético, los guantes, honorable señora jueza, el textil, en esas manchas, su señoría, en esa transferencia de manchas, pues damos cuenta de tal situación. Y el sinnúmero de testigos que desfilaron ante su dignidad, su señoría, llega a esa conclusión la Fiscalía General de la Nación, que cumplió a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos que se requieren para que usted, como jueza de conocimiento, condene en forma ejemplar al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Y si usted realiza, su señoría, esa prueba precaria que presentó la defensa, nos da cuenta que en ningún momento llegaron a derruir esa inferencia razonable de autoría participación, esa probabilidad de verdad y ahora más allá de toda duda razonable, que llega a la conclusión que el único autor del delito de homicidio agravado en contra del señor Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares fue el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Y no conforme con ello, ocultó la evidencia, y esta evidencia que servía como elemento material probatorio en desarrollo del juicio oral, y era algo lógico, su señoría, la misma lo iba a condenar, ya que si se encontraba, su señoría, pues alguna prueba que lleve a la teoría condenatoria de la Fiscalía General de la Nación, y de esta manera quiso el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández esconder la misma, ocultar la misma, su señoría. No me voy a referir en concreto por el tiempo ya, su señoría, a lo que dijeron cada uno de los testigos, ya no, su señoría, ni los peritos como fueron incorporados, ya que efectivamente usted los escuchó de viva voz, escuchó cómo se incorporó la prueba, continuando con las reglas que se deben observar. Si usted tiene en cuenta, su señoría, las empleadas de servicio, Alba Mercy Balbuenas Casas, Tibesay del Carmen, llegan a la conclusión de que ellas no dejaron la casa de habitación en las mismas condiciones que la encontraron, previo ya que se había sometido pues a asegurar cada una de ellas, su señoría. Inclusive, su señoría, los testigos de la defensa, ellos precisan que de una u otra forma corroboran la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, guardando ese principio de la congruencia, de lo que se ha presentado desde la imputación, la acusación, los alegatos iniciales y este debate de clausura. Su señoría, aquí la señora Islena Bernal, la señora Stephanie Uribe, Teresa Muñoz González y los testigos comunes, como el señor Yair Ruiz Palacios, como el señor que fungió como primer responsable, pues llegan a la conclusión, su señoría, de que efectivamente se trataba de una casa que fue debidamente asegurada, que no podría, que existían dos entradas, que no existía otra entrada que hayan podido llegar a la misma para que otra persona distinta, el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, haya acabado con la vida en forma vil, como lo hicieron estas personas. Por tal motivo, su señoría, y cumpliendo con el tiempo, la Fiscalía General de la Nación, y de acuerdo a toda esa prueba que desfiló ante su dignidad, le solicita a usted una condena ejemplar por el doble homicidio de la señora Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández, y por supuesto el ocultamiento de elemento material probatorio. Y tenemos como único responsable, de acuerdo a la prueba directa, su señoría, no solamente el indicio de corroboración, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, sino también la prueba directa que utilizó en este caso la Fiscalía para solicitarle a usted que condene de manera ejemplar al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández como el único autor de este doble homicidio, su señoría. Muchas gracias. 45 minutos 09 con 37, honorable señora jueza. Muchas gracias, su señoría.